Su novio la dejó sola en el restaurante en Nochevieja, las mesas llenas, las risas ajenas y ella con los ojos aguados. La humillación ardía más que cualquier palabra, hasta que el millonario se acercó a su mesa, pagó la cuenta completa y dijo algo que le cambió la noche. El equipo Tiempo de Historias les desea un hermoso año nuevo y agradece que siempre estén con nosotros. Reciban nuestra gratitud. ¿Vas a pedir ya o seguirás ocupando la mesa toda la noche? La voz del mesero sonó más cortante de lo que pretendía, pero Sofía apenas lo escuchó. Tenía los ojos clavados en su teléfono, en ese mensaje que llevaba releyendo desde hacía 20 minutos. No voy a llegar. Pedí la cuenta por adelantado. Está todo pagado. Feliz año. Levantó la vista hacia el mesero, un chico de no más de 25 años que la miraba con una mezcla de impaciencia y lástima mal disimulada. Había otras 10 personas esperando mesa. Podía verlas agolpadas en la entrada del restaurante, mirando hacia adentro con esa desesperación propia de quienes no reservaron con tiempo para Nochevieja. «Tráeme el menú», dijo Sofía, y su voz salió más firme de lo que esperaba. El mesero asintió y se alejó rápidamente. Ella volvió a mirar el teléfono. Marcó el número de Javier. Buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Buzón. Una tercera vez. Apagado. Dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y 2 personas en la mesa de al lado voltearon a verla. Sofía sostuvo sus miradas hasta que desviaron la vista, incómodas. Bien, que la miraran, que vieran a la idiota que su novio acababa de abandonar en uno de los restaurantes más caros de la ciudad en la noche más importante del año. Cuando el mesero regresó con el menú, Sofía lo abrió y comenzó a señalar platos sin siquiera leer sus nombres. Esto y esto. Y otra botella de champagne. Señorita, esos platillos son para 2 personas cada uno. Perfecto, tráelos todos. No sé si entiende que... Entiendo perfectamente, lo interrumpió, cerrando el menú de golpe. ¿Hay algún problema? El mesero tragó saliva. Miró hacia la entrada donde la hostess gesticulaba desesperada, señalando a la gente que seguía esperando, y luego de vuelta a Sofía. No, ningún problema. Enseguida. Sofía lo vio alejarse y supo exactamente lo que estaba pensando. Otra mujer despechada haciendo un berrinche, que pensara lo que quisiera. Llevaba 3 años con Javier, 3 años poniéndolo primero, cancelando sus propios proyectos para apoyar los de él, mudándose de ciudad cuando él consiguió ese ascenso, sonriendo en cada cena con sus compañeros de trabajo, mientras él la presentaba como «mi novia Sofía», sin mencionar jamás que ella era diseñadora gráfica, que tenía su propio negocio, que había rechazado trabajos importantes para estar disponible cuando él la necesitara. Y ahora esto, un mensaje. Ni siquiera tuvo el valor de llamarla. La primera botella de champán llegó. Sofía la descorchó ella misma, ignorando la expresión escandalizada del mesero, y se sirvió una copa llena hasta el borde. La vació en 4 tragos largos. El alcohol le quemó el estómago vacío, pero no le importó. Se sirvió otra copa. Las 11:40. Faltaban 20 minutos para el año nuevo. 20 minutos para que terminara este año de mierda y comenzara otro que probablemente sería igual de miserable porque ella seguiría siendo la misma persona que permitía este tipo de cosas. Los platillos comenzaron a llegar, uno tras otro. Ensaladas, pastas, cortes de carne, risotos. La mesa se llenó de comida que Sofía no tenía intención de probar. Solo quería que siguieran trayendo más, que la cuenta subiera y subiera hasta que Javier sintiera el golpe en su tarjeta de crédito y entendiera que ella no era un mueble que podía dejar abandonado sin consecuencias. «Señorita, esto es demasiado», comenzó a decir el mesero. «¿Está pagado o no?» El mesero asintió, derrotado. «Entonces, sigue trayendo lo que ordené». Sofía tomó su teléfono y abrió Instagram. Ahí estaba, Javier. Publicó una historia hace 15 minutos. Un brindis con copas de whisky en lo que parecía ser un bar. Cerrando el año con el equipo. Grandes cosas vienen. 5 personas aparecían en la foto. Ninguna que Sofía reconociera como compañeros de trabajo. Todos reían. Él tenía el brazo alrededor de una mujer rubia. Sintió como algo se quebraba dentro de ella, pero no era su corazón. Eso ya estaba roto desde hacía tiempo, solo que había estado demasiado ocupada fingiendo que no para darse cuenta. Era otra cosa. Era la última gota de respeto propio que le quedaba evaporándose. Dejó el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba,
que se agotara la batería, que se llenara de llamadas perdidas que nunca contestaría. Ya no importaba. Tomó un tenedor y comenzó a probar los platillos mecánicamente, sin saborear nada realmente. Solo masticaba y tragaba, mientras sentía las miradas de las otras mesas clavándose en su espalda como alfileres. En la mesa de al lado una pareja joven se besaba. Más allá un grupo de amigos reía a carcajadas. En la esquina, un hombre mayor le tomaba la mano a su esposa por encima de la mesa. Todos tenían a alguien, todos menos ella. El mesero se acercó nuevamente, esta vez con el gerente. Un hombre de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Sofía. Señorita, lamento mucho la situación, pero tenemos personas esperando y usted está ocupando una mesa para 4. Mi novio reservó esta mesa, dijo Sofía sin mirarlo, cortando un trozo de carne que no tenía intención de comer. Y pagó por adelantado. ¿O me equivoco? No se equivoca, pero entonces no hay nada que discutir. El gerente intercambió una mirada con el mesero. Sofía pudo ver la frustración en sus rostros, esa irritación apenas contenida de quien está lidiando con alguien que técnicamente no está haciendo nada malo, pero que está causando un problema de todas formas. Permítame ofrecerle algo, dijo el gerente con una sonrisa tensa. Podemos cambiarla a una mesa más pequeña y... No quiero una mesa más pequeña, quiero esta mesa, la que mi novio reservó, la que él prometió que compartiríamos esta noche. El gerente abrió la boca para responder, pero en ese momento un hombre se acercó a la mesa. Sofía levantó la vista y se encontró con unos ojos oscuros que la miraban con una intensidad que la tomó desprevenida. Era alto, vestía un traje gris impecable y había algo en su postura que hablaba de alguien acostumbrado a que las cosas sucedieran cuando él así lo decidía. ¿Cuánto falta en la cuenta?, preguntó el hombre, dirigiéndose al gerente sin apartar la mirada de Sofía. Señor, esto no es... ¿Cuánto? La voz del hombre no se elevó, pero algo en su tono hizo que el gerente se callara inmediatamente. Aproximadamente 8,000 pesos, señor Mateo. Mateo. Sofía reconoció el nombre vagamente. Había escuchado a Javier mencionarlo alguna vez, algo sobre un empresario joven que había hecho fortuna en tecnología. El hombre sacó su cartera y entregó una tarjeta negra al gerente sin apartar los ojos de Sofía ni un segundo. Cárgalo todo a mi cuenta y trae 2 copas más de champaña. Señor, ella ya tiene 2 copas, repitió Mateo. Ahora. El gerente se alejó rápidamente, llevándose al mesero con él. Mateo se sentó en la silla frente a Sofía sin pedir permiso, sin esperar invitación. No necesito tu lástima, dijo Sofía, y se sorprendió del veneno en su propia voz. No es lástima, respondió Mateo. Es curiosidad. Sofía frunció el ceño. ¿Curiosidad? Quiero saber qué tipo de idiota deja sola en Nochevieja a una mujer que acaba de ordenar 4,000 pesos en comida solo para joderlo. A pesar de todo, Sofía sintió una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Pequeña, amarga, pero real. Un idiota que está en un bar con sus amigos y una rubia. Mateo asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Entonces, es un idiota de primera categoría. Las copas de champán llegaron. Mateo tomó una y la levantó hacia Sofía. Por los idiotas que no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Sofía lo miró durante un largo momento. Había algo en él que la inquietaba, no de mala manera, sino de esa forma en que te inquieta algo que no esperabas, algo que no encaja en el guión que tenías preparado para la noche. Tomó su copa y la chocó suavemente contra la de él. Por los idiotas, repitió. Bebieron en silencio. A su alrededor el restaurante comenzó a llenarse de ese murmullo expectante que precede a la medianoche. Sofía podía escuchar a alguien contando los segundos en voz baja, preparándose para el brindis. 10, 9, 8... No tienes que quedarte, dijo Sofía de pronto. Ya pagaste, ya jugaste al héroe, puedes irte. Mateo dejó su copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el mantel. ¿Y si no quiero irme? 7, 6, 5... ¿Por qué querrías quedarte con una desconocida despechada en Nochevieja? Porque tal vez yo también estoy despechado. 4, 3, 2... ¿De qué? De mí mismo. 1. El restaurante estalló en gritos, aplausos, abrazos. Las parejas se besaban, los grupos brindaban,
La música comenzó a sonar. Mateo levantó su copa nuevamente. «Feliz año nuevo, Sofía». Ella parpadeó. «No te dije mi nombre. No hacía falta. Tu novio pagó con tarjeta». El mesero mencionó el nombre de la reserva. Sofía no supo si reír o sentirse invadida. Optó por algo intermedio, una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. «Entonces tienes ventaja». Mateo Castellanos se presentó extendiendo la mano por encima de la mesa. Sofía la estrechó. Su mano era cálida, firme, y había algo reconfortante en ese apretón que no supo cómo nombrar. Sofía Mendoza, diseñadora gráfica, soltera desde hace aproximadamente, miró su reloj, 47 minutos. «Un buen comienzo de año», dijo Mateo. «Comenzar el año soltera, comenzar el año libre, no es lo mismo». Sofía lo miró fijamente, tratando de descifrar si estaba siendo condescendiente o si realmente lo decía en serio. Había algo en sus ojos que le decía que era lo segundo. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué un empresario millonario está solo en Nochevieja pagándole la cuenta a desconocidas?». Mateo sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Porque a veces estar solo es más fácil que fingir que no lo estás». Esa respuesta golpeó a Sofía más fuerte de lo que esperaba. No era lo que había anticipado. No era el coqueteo vacío de alguien tratando de aprovechar una situación. Era honestidad cruda, y no supo cómo responder a eso. El mesero se acercó tímidamente. «¿Desean ordenar algo más?». Mateo miró a Sofía con una ceja levantada, esperando su respuesta. Ella observó toda la comida intacta en la mesa, los platillos que había ordenado solo por despecho, el desperdicio absurdo de una noche que se suponía iba a ser especial y que se había convertido en un desastre. Y entonces, sin saber muy bien por qué, comenzó a reír. No una risa pequeña y educada, sino una carcajada real que brotó desde algún lugar profundo que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Mateo la miró sorprendido al principio, pero luego él también comenzó a reír, y pronto ambos estaban riendo como dos locos en medio de un restaurante elegante, mientras todos los demás celebraban el año nuevo con brindis apropiados y besos románticos. «Esto es una locura», dijo Sofía cuando finalmente pudo recuperar el aliento. «Toda esta noche es una completa locura». «La mejor clase de locura», respondió Mateo, «la que no planeaste». Sofía lo miró. Realmente lo miró por primera vez, y se dio cuenta de que había algo en él que la intrigaba. No era solo su apariencia, aunque era innegablemente atractivo, ni su dinero, aunque era obvio que lo tenía. Era algo más sutil, algo en la forma en que la miraba como si realmente la viera. No solo la superficie, sino algo más profundo. «¿Qué hacías aquí?», preguntó de pronto. «Antes de acercarte a mi mesa». «¿Estabas solo?». Mateo asintió. «Iba a cenar aquí con alguien. Canceló a última hora. Decidí venir de todas formas porque ya había pagado la reserva y porque…». Se detuvo, como si estuviera considerando cuánto revelar. «Porque no quería estar en mi departamento solo esta noche». «¿Y por qué no?». «Porque los lugares vacíos se sienten más vacíos en Nochevieja». Sofía sintió un nudo en la garganta. Entendía exactamente lo que quería decir. «Entonces ambos somos un par de patéticos», dijo, tratando de aligerar el momento. «O ambos somos lo suficientemente valientes para no fingir que todo está bien cuando no lo está». Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que acaban de reconocer algo en el otro, algo familiar y al mismo tiempo completamente nuevo. «Deberíamos irnos», dijo Sofía finalmente, mirando toda la comida desperdiciada. «Esto fue una estupidez. ¿Tienes planes?». «Ninguno». «Yo tampoco». Mateo se puso de pie y le ofreció su mano. «¿Quieres salir de aquí?». Sofía miró su mano extendida. Parte de ella quería rechazarla, irse a casa, meterse en la cama y llorar todo lo que no había llorado en el restaurante. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, quería tomar esa mano y ver a dónde la llevaba. Tomó su mano y se puso de pie. «¿A dónde vamos?». «No lo sé», admitió Mateo, «pero tiene que ser mejor que quedarnos aquí». Salieron del restaurante juntos, mientras las miradas curiosas de los otros comensales los seguían. Afuera, la ciudad estaba viva con los sonidos de la celebración, fuegos artificiales, música, risas. El aire frío de enero golpeó el rostro de Sofía y la despejó instantáneamente. Mateo caminó hacia un auto negro estacionado frente al restaurante.
Un Mercedes que probablemente costaba más que todo lo que Sofía había ganado en su vida. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo y la miró. «Necesito decirte algo antes de que subas». Sofía sintió un escalofrío de aprensión. «¿Qué? No soy el tipo de persona que hace esto. No soy el héroe que rescata mujeres en restaurantes. No soy bueno con la gente. De hecho, soy bastante terrible con las personas en general». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque cuando te vi ahí sentada, ordenando toda esa comida con esa rabia en los ojos, vi algo que reconocí. Vi a alguien que estaba cansada de ser invisible. Y yo también estoy cansado de eso». Sofía sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era amor, era demasiado pronto para eso. Ni siquiera era atracción física, aunque eso también estaba ahí. Era reconocimiento. Era ver a alguien y pensar, tú también sabes cómo se siente. «No conozco nada de ti», dijo Sofía en voz baja. «Y yo no conozco nada de ti», respondió Mateo. «Pero tenemos toda la noche para cambiar eso, si quieres». Sofía miró hacia atrás, hacia el restaurante donde había pasado la hora más humillante de su vida. Luego miró hacia adelante, hacia este hombre extraño que había aparecido de la nada y que le estaba ofreciendo algo que no sabía cómo nombrar todavía. Podía volver a su departamento, bloquear el número de Javier, llorar hasta quedarse dormida y despertar mañana con los ojos hinchados y el corazón roto. O podía hacer esto, lo que fuera que esto fuera. «Está bien», dijo finalmente, «pero si resultas ser un asesino serial, voy a estar muy molesta». Mateo sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, la sonrisa llegó a sus ojos. «Trato justo». Subieron al auto, y Mateo encendió el motor. La radio comenzó a sonar suavemente, alguna canción en inglés que Sofía no reconoció. «¿A dónde vamos realmente?», preguntó mientras salían del estacionamiento. «Hay un lugar», dijo Mateo, «en las afueras de la ciudad. Nadie va ahí a esta hora. Es tranquilo». «Eso suena exactamente como algo que diría un asesino serial». Mateo se rió. «Supongo que tendrás que confiar en mí». «No confío en ti». «Bien, no deberías». «No todavía». Condujeron en silencio durante un rato, dejando atrás las luces brillantes del centro y adentrándose en calles más oscuras y tranquilas. Sofía miró por la ventana, viendo pasar las casas decoradas, las familias reunidas, toda esa normalidad de la que ella se había alejado sin darse cuenta. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo de pronto sin saber por qué sentía la necesidad de hablar. «No es que me dejara plantada, no es que esté con otra persona, es que no me sorprende, ni siquiera estoy sorprendida, y eso significa que en algún momento, sin darme cuenta, acepté que esto era lo mejor que merecía». Mateo no respondió inmediatamente. Siguió conduciendo, pero Sofía pudo ver cómo sus manos se tensaban ligeramente sobre el volante. «Conozco esa sensación», dijo finalmente. «Despertar un día y darte cuenta de que has estado viviendo una vida que no elegiste realmente, que solo sucedió, y que te dejaste arrastrar porque era más fácil que luchar». «¿Y qué hiciste?». «Lo arruiné todo», respondió Mateo con una risa amarga. «Tomé cada decisión equivocada posible. Lastimé a personas que no merecían ser lastimadas. Me convencí de que el éxito profesional compensaría el vacío de todo lo demás. Y aquí estoy, 5 años después, conduciendo en Nochevieja con una desconocida porque la alternativa era estar solo en un departamento que cuesta millones, pero que se siente como una tumba». Había algo brutal en su honestidad que Sofía no esperaba. No era autocompasión, era simple declaración de hechos y eso lo hacía más impactante. «Al menos eres honesto al respecto», dijo. «¿De qué sirve mentir? Ya desperdicié suficiente tiempo fingiendo». Llegaron a un mirador que Sofía nunca había visto antes. Mateo estacionó el auto y apagó el motor. Desde ahí se podía ver toda la ciudad extendida debajo de ellos, un mar de luces que parpadeaban como estrellas caídas. «Vengo aquí cuando necesito pensar», dijo Mateo, «cuando todo se vuelve demasiado ruidoso». Salieron del auto y se quedaron de pie frente al mirador, el viento frío de la noche rodeándolos. Sofía se abrazó a sí misma y sin decir palabra Mateo se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros. Era un gesto simple, casi anticuado, pero había algo en él que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. «Gracias», murmuró. «De nada». Se quedaron ahí en silencio, viendo la ciudad. Sofía pensó en Javier,
probablemente borracho en ese bar, riendo con sus amigos, sin pensar en ella ni por un segundo. Y se dio cuenta de algo. No le dolía tanto como debería. No porque no le importara, sino porque parte de ella ya había empezado a despedirse mucho antes de esta noche. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Mateo después de un rato. Adelante. ¿Por qué te quedaste con él tanto tiempo, si era tan obvio que no te valoraba? Sofía lo pensó por un momento antes de responder. Porque tenía miedo de que si lo dejaba, confirmaría lo que siempre temí, que el problema era yo, que yo era la que no era suficiente. Eso es lo que él quería que creyeras. Sofía lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo hice, le hice creer a alguien que el problema era ella, cuando el problema siempre fui yo. Y cuando finalmente se fue, me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de controlar todo que olvidé cómo simplemente estar con alguien, cómo dejar que las cosas fueran reales. Sofía no supo cuánto tiempo estuvieron ahí parados, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Podían haber sido minutos o una hora. El tiempo parecía haberse detenido en ese mirador donde el viento arrastraba consigo el ruido lejano de los cohetes y las celebraciones. Mateo permanecía a su lado, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el horizonte, como si estuviera buscando algo que sabía que no encontraría. Había algo en su perfil, en la forma en que sus hombros se mantenían tensos a pesar de la aparente calma, que le decía a Sofía que este hombre cargaba más de lo que mostraba, exactamente como ella. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Sofía de pronto, rompiendo el silencio. Mateo la miró de reojo confundido. ¿Quién? La persona que te hizo sentir que el problema eras tú. Mateo exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo esa respiración durante mucho tiempo. Daniela. Se llamaba Daniela. ¿Cuándo terminaron? Hace 2 años, pero creo que terminamos mucho antes de eso, solo que ninguno de los dos quería admitirlo. Sofía asintió. Conocía perfectamente esa sensación de estar en una relación que ya había muerto, pero que seguías arrastrando como un cadáver que no te atrevías a enterrar. ¿La extrañas?, preguntó. Mateo se tomó su tiempo para responder y Sofía apreciaba eso. No le daba respuestas fáciles ni automáticas. Realmente pensaba antes de hablar. Extraño a la persona que creí que era, dijo finalmente. Extraño la idea de lo que pudimos haber sido, pero a ella, a la persona real, no, porque nunca la conocí realmente. Estuve tan ocupado tratando de moldear la relación en lo que yo pensaba que debía ser, que nunca le pregunté qué quería ella. ¿Y qué quería? Alguien que estuviera presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Alguien que no convirtiera cada conversación en una negociación, cada momento en una transacción. Yo no sabía cómo ser esa persona. Todavía no sé si sé cómo serlo. Sofía sintió un peso en el pecho. Las palabras de Mateo resonaban con algo en su interior que no había querido enfrentar. Javier me decía que era demasiado sensible, dijo, sorprendiéndose a sí misma con su propia confesión, que me tomaba todo muy personal, que necesitaba entender que él tenía responsabilidades, una carrera, cosas importantes que atender, y yo me lo creí. Empecé a disculparme por sentir, por necesitar atención, por querer que me preguntara cómo estuvo mi día o que recordara que teníamos planes. Eso no es ser demasiado sensible, dijo Mateo con firmeza. Eso es tener necesidades humanas básicas. Él no lo veía así. Él es un idiota. Sofía sonrió a pesar de sí misma. Ya habíamos establecido eso. Mateo se giró para mirarla directamente, y había algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. No era lástima, no era atracción física superficial. Era algo más profundo, más peligroso. ¿Sabes qué aprendí después de Daniela?, preguntó. Que puedes tener todo el éxito del mundo, todo el dinero, todo el reconocimiento, y aún así sentirte completamente vacío si no tienes a alguien con quien compartir los silencios. ¿Los silencios? Los momentos en los que no tienes que demostrar nada, en los que simplemente existes. Esos son los que importan. No las cenas elegantes, ni los viajes caros, ni las fotos perfectas para redes sociales. Solo estar. Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante 3 años con Javier, nunca había tenido un momento así. Cada segundo juntos se sentía como una actuación, como si tuviera que estar constantemente demostrando que merecía su tiempo, su atención, su amor. Nunca tuve eso con él, admitió en voz baja.
ni un solo momento en 3 años en el que sintiera que podía simplemente ser yo misma sin filtros. Entonces, no era amor, dijo Mateo. Era una negociación, y nadie debería tener que negociar para ser amado. Las palabras golpearon a Sofía como una ola fría. Tuvo que apartar la mirada porque sintió que si seguía mirándolo a los ojos, iba a derrumbarse completamente. Y había algo en este hombre, en su honestidad brutal y su propia vulnerabilidad mal disfrazada, que la hacía querer derrumbarse, que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, sería seguro hacerlo. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó de pronto, girándose hacia él. Y no me digas que fue curiosidad. Dime la verdad real. Mateo la miró durante un largo momento, y Sofía pudo ver algo cruzando por su rostro. Duda, miedo, algo más que no supo identificar. Porque cuando te vi en ese restaurante, dijo lentamente, vi a alguien que estaba a punto de rendirse, y yo estuve ahí. Estuve en ese lugar donde sientes que no importa lo que hagas, nunca será suficiente. Donde crees que el problema eres tú, que hay algo fundamentalmente roto en ti que hace que las personas se vayan. Y no quería que terminaras esta noche creyendo eso. Sofía sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No me conoces. ¿Por qué te importaría? Porque alguien debió haberlo hecho por mí, respondió Mateo con una honestidad que dolía. Y nadie lo hizo. Y viví 2 años sintiéndome como una mierda, convenciéndome de que merecía estar solo, que era mejor así. Hasta que un día me di cuenta de que estaba castigándome por errores que ya no podía cambiar. Pero tú todavía tienes tiempo. Todavía puedes elegir no creer las mentiras que él te hizo creer sobre ti misma. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas y calientes por las mejillas de Sofía. No trató de ocultarlas ni de limpiárselas. Simplemente las dejó caer mientras miraba a este hombre extraño que había aparecido de la nada y que estaba diciendo todas las cosas que había necesitado escuchar durante años, pero que nunca se había atrevido a admitir que necesitaba. No sé cómo hacer eso, susurró. No sé cómo dejar de sentir que soy yo la que está rota. No tienes que saberlo ahora, dijo Mateo suavemente. Solo tienes que decidir que no vas a vivir el resto de tu vida creyéndolo. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo el saco de Mateo aún sobre sus hombros, oliendo su colonia mezclada con el aire frío de la noche. ¿Y tú?, preguntó. ¿Ya decidiste eso? Mateo sonrió, pero fue una sonrisa triste. Estoy trabajando en ello. Algunos días son más fáciles que otros. Y hoy fue difícil, admitió, hasta que decidí entrar a ese restaurante, en lugar de quedarme en mi departamento, sintiendo lástima de mí mismo. Entonces supongo que te debo las gracias. No me debes nada, Sofía. Absolutamente nada. Hubo algo en la forma en que dijo su nombre, con esa suavidad que contrastaba con la dureza que había visto en sus ojos cuando hablaba de su pasado, que hizo que algo se moviera en el pecho de Sofía. No era amor, era demasiado pronto, demasiado frágil para eso, pero era algo, una chispa, una posibilidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Mateo miró su reloj. Son las 12:30. Técnicamente ya es un año nuevo. Podríamos hacer lo que todo el mundo está haciendo. Ir a casa, dormir, despertar mañana y pretender que vamos a cambiar todas las cosas que sabemos que no vamos a cambiar. O podríamos no hacer eso, interrumpió Mateo. Podríamos quedarnos despiertos, hablar, conocernos, sin expectativas, sin promesas, sin mentiras. Solo 2 personas que están cansadas de fingir que están bien cuando no lo están. Sofía lo pensó por un momento. Sabía que era una locura. Conocía a este hombre desde hacía menos de 2 horas. No sabía nada real sobre él excepto que era rico, que había estado en una relación que lo había lastimado y que por alguna razón incomprensible había decidido pagar su cuenta y sacarla de ese restaurante. Pero había algo en él, en su honestidad brutal y su vulnerabilidad apenas contenida, que la hacía querer quedarse, que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, no estaba tan rota como creía. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de mentiras, ni siquiera las bonitas, especialmente las bonitas. Mateo extendió su mano. Trato. Sofía la estrechó, y por segunda vez esa noche sintió el calor de su palma contra la suya. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue un simple saludo, fue un pacto, una promesa silenciosa de 2 personas rotas que habían decidido
al menos por esta noche, dejar de fingir que no lo estaban. Volvieron al auto y Mateo encendió la calefacción. El habitáculo se llenó rápidamente de calor, contrastando con el frío exterior. Sofía se hundió en el asiento de cuero, todavía envuelta en el saco de Mateo, y se dio cuenta de lo exhausta que estaba. No físicamente, sino emocionalmente, como si hubiera corrido un maratón emocional y finalmente pudiera detenerse a respirar. «Cuéntame algo real», dijo Mateo de pronto. «Algo que no le hayas contado a nadie». Sofía lo miró sorprendida. «Eso es mucho pedir para alguien que conocí hace 2 horas». «Lo sé, pero dijimos nada de mentiras, y las conversaciones superficiales son solo mentiras disfrazadas de cortesía». Sofía sonrió a pesar de sí misma. «Está bien, algo real». Pensó por un momento, buscando en su interior algo que nunca había verbalizado. A veces fantaseaba con que Javier me dejara. Sé que suena terrible, pero lo hacía. Imaginaba que él me decía que había conocido a alguien más o que simplemente ya no me amaba, y en esas fantasías yo me sentía aliviada, porque significaba que la decisión no era mía, que no tenía que ser yo la mala, que no tenía que enfrentar el hecho de que me había quedado en esa relación por miedo, no por amor. Mateo no dijo nada por un momento, solo asintió lentamente como si estuviera procesando sus palabras. «Eso no es terrible», dijo finalmente. «Es honesto, y la honestidad nunca es terrible, incluso cuando duele». «Tu turno», dijo Sofía. «Algo real». Mateo exhaló profundamente, como si estuviera preparándose para saltar de un precipicio. «Hace 6 meses tuve un ataque de pánico en medio de una junta con inversionistas. No podía respirar, sentía que me estaba muriendo. Tuvieron que llevarme al hospital. Los doctores dijeron que era estrés, que necesitaba descansar, pero yo sabía que no era solo eso. Era mi cuerpo diciéndome que no podía seguir viviendo así, construyendo un imperio, mientras mi vida personal se desmoronaba. Y en lugar de escuchar, en lugar de cambiar algo, simplemente me recetaron medicamentos y seguí adelante. Porque eso es lo que hago. Sigo adelante incluso cuando no sé hacia dónde voy». Sofía sintió un peso en el pecho. Podía ver la tensión en los hombros de Mateo, la forma en que sus manos se aferraban al volante incluso con el auto apagado. «¿Todavía tienes ataques?» «A veces, menos frecuentes ahora, pero siempre está ahí esa sensación de que en cualquier momento todo podría colapsar». «¿Se lo has dicho a alguien?» «A ti. Eres la primera persona a la que se lo digo». Sofía sintió el peso de esa confesión. No era solo lo que había dicho, sino el hecho de que había elegido decírselo a ella, a una completa desconocida, en lugar de a las personas que probablemente lo conocían desde hace años. «¿Por qué a mí?» Mateo la miró y había algo vulnerable en sus ojos que no había estado ahí antes. «Porque no tienes expectativas sobre quién debería ser. Porque en este auto, en este momento, no soy el empresario exitoso, ni el hijo que decepcionó a su familia, ni el exnovio que arruinó todo. Solo soy yo, y hace mucho tiempo que no me permitía ser solo yo con alguien». Sofía sintió lágrimas nuevas amenazando con caer, pero esta vez no eran por ella, eran por él. Por este hombre que tenía todo lo que la sociedad decía que importaba, pero que estaba tan roto por dentro como ella. «Gracias», dijo en voz baja, «por confiar en mí con eso. Gracias por escuchar sin juzgar». Se quedaron en silencio por un momento, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que Mateo había descrito antes, el que existe entre 2 personas que no necesitan llenar cada segundo con palabras, porque la simple presencia del otro es suficiente. «¿Sabes qué es lo más extraño de esta noche?», dijo Sofía después de un rato. «Hace 3 horas estaba en el peor momento de mi vida, humillada, sola, sintiendo que no valía nada. Y ahora no sé cómo describirlo. No estoy feliz, pero tampoco estoy devastada. Es como si algo se hubiera abierto, como si finalmente pudiera respirar después de estar conteniendo la respiración durante años. Tal vez eso es lo que necesitabas», dijo Mateo. «Que todo se derrumbara para darte cuenta de que sobrevivir al derrumbe era posible. ¿Eso es lo que te pasó a ti?» «Sí y no. Yo sobreviví al derrumbe, pero no sé si realmente he empezado a reconstruir. He estado tan ocupado manteniéndome a flote que olvidé preguntarme hacia dónde estoy nadando». Sofía lo entendía perfectamente. Era exactamente como se había sentido ella durante los últimos meses de su relación con Javier, sobreviviendo, pero no viviendo, funcionando, pero no sintiendo. «¿Quieres saber algo?», dijo de pronto.
Cuando vi tu mensaje en mi teléfono, cuando leí que no ibas a venir, mi primer pensamiento no fue tristeza, fue alivio. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque significaba que ya no me importaba, que en algún momento había dejado de importarme sin darme cuenta. ¿Y ahora?, preguntó Mateo. ¿Te importa ahora? Sofía lo pensó honestamente antes de responder. No de la forma en que debería. No extraño a Javier. Extraño la idea de no estar sola. Pero eso no es lo mismo que amarlo. No, coincidió Mateo. No es lo mismo. Miró el reloj en el tablero del auto. Era casi la 1 de la mañana. ¿Tienes hambre?, preguntó de pronto. Sé que ordenaste suficiente comida para alimentar a un ejército, pero dudo que hayas comido algo realmente. Sofía se dio cuenta de que tenía razón. No había probado bocado en horas. Un poco. Conozco un lugar. Está abierto toda la noche. No es elegante, pero la comida es buena. Perfecto. Ya tuve suficiente elegancia por una noche. Mateo encendió el motor y empezaron a bajar del mirador. La ciudad se extendía ante ellos, todavía brillante con las celebraciones de Año Nuevo. Sofía miró por la ventana, viendo pasar las calles que conocía, pero que de alguna forma se veían diferentes ahora, como si el mundo hubiera cambiado ligeramente de ángulo y todo lo familiar se hubiera vuelto nuevo. Mateo, dijo de pronto. ¿Sí? ¿Esto que estamos haciendo? ¿Qué es exactamente? Mateo no respondió inmediatamente. Siguió conduciendo, navegando por las calles casi vacías con esa concentración tranquila que parecía natural en él. Honestamente, dijo finalmente, no lo sé. No tengo un plan. No tengo expectativas. Solo sé que no quiero que esta noche termine todavía. ¿Eso es suficiente respuesta? Sofía sonrió. Sí, creo que sí. El lugar al que Mateo la llevó no era lo que Sofía esperaba. No era un restaurante de moda ni un café hipster. Era una taquería pequeña en una esquina que ella nunca había notado, a pesar de haber pasado por esa calle cientos de veces. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente y las mesas de plástico estaban rayadas por años de uso. Pero había algo reconfortante en su simplicidad, en la forma en que olía a tortillas recién hechas y carne asada. No es el lugar más glamuroso, dijo Mateo mientras estacionaba, pero don Héctor hace los mejores tacos al pastor de la ciudad y está abierto hasta las 5 de la mañana. Sofía miró el lugar a través de la ventana del auto. Había solo 3 personas adentro. Un hombre mayor detrás del mostrador que asumió era don Héctor, una pareja joven en una esquina que parecía estar teniendo una conversación intensa y un tipo solitario en la barra bebiendo café. Es perfecto, dijo, y lo decía en serio. Entraron y don Héctor levantó la vista con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Mateo, pensé que estarías en alguna fiesta elegante esta noche. Tuve planes mejores, don Héctor, respondió Mateo, y hubo un afecto genuino en su voz que Sofía no había escuchado antes. Le presento a Sofía. Don Héctor asintió con aprobación. Mucho gusto, señorita. Siéntense donde gusten. ¿Lo de siempre, Mateo? Sí, por favor. ¿Sofía? Lo mismo está bien. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Sofía se quitó el saco de Mateo y lo dobló cuidadosamente sobre el respaldo de su silla. Sin él, sintió el frío del aire acondicionado contra su piel y se frotó los brazos distraídamente. «Vienes aquí seguido», observó, «al menos una vez por semana, a veces más cuando necesito...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Cuando necesito recordar que no todo tiene que ser complicado. Don Héctor hace tacos. La gente viene, come, se va. No hay pretensiones, no hay juegos. Es simple. ¿Y tú necesitas eso? ¿Lo simple?» Mateo sonrió con ironía. «Mi vida es cualquier cosa menos simple. Juntas, contratos, negociaciones, personas que siempre quieren algo de mí. Aquí nadie quiere nada excepto buenos tacos y conversación honesta». Don Héctor trajo 2 platos humeantes con tacos al pastor, cebolla asada, limones y salsas. El aroma hizo que el estómago de Sofía gruñera, recordándole que no había comido nada sustancial en horas. «Provecho», dijo don Héctor antes de regresar a su puesto. Sofía tomó un taco y le dio una mordida. El sabor estalló en su boca. La carne perfectamente sazonada, la piña dulce, el cilantro fresco. Era exactamente lo que necesitaba, algo real y sin pretensiones. «Tenías razón», dijo con la boca medio llena. «Están increíbles». Mateo comió en silencio por un momento.
y Sofía aprovechó para observarlo realmente. Sin la tensión del restaurante elegante, sin el peso de las confesiones en el mirador, se veía diferente, más relajado, más humano. Había una pequeña cicatriz en su ceja izquierda que no había notado antes, y la forma en que comía, sin prisa y sin preocupación por las apariencias, le gustó más de lo que quería admitir. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sofía después de un rato. «Adelante. Dijiste que decepcionaste a tu familia. ¿Qué quisiste decir con eso?». Mateo dejó su taco a medio comer y limpió sus manos con una servilleta. Sofía pudo ver cómo su expresión se ensombrecía ligeramente. «Mi padre construyó su empresa desde cero», comenzó. «Una fábrica de textiles. No era glamuroso, no era tecnología ni innovación, pero era honesto. Empleaba a 50 personas, les pagaba bien, los trataba con respeto. Cuando murió hace 6 años, esperaba que yo tomara el negocio, pero yo no quería eso. Quería hacer algo diferente, algo mío, así que vendí la fábrica a una corporación que prometió mantener a todos los empleados. 3 meses después, cerraron la planta y despidieron a todos». Sofía sintió un peso en el estómago. «No era tu culpa. Te mintieron. ¿No era mi culpa?». La voz de Mateo se volvió más dura. «Yo firmé los papeles. Yo acepté su dinero. Yo elegí creer sus promesas porque era conveniente para mí. 50 familias perdieron su sustento porque yo quería perseguir mi sueño. ¿Y tu madre? No me ha hablado desde entonces. Dice que traicioné todo lo que mi padre construyó. Y tiene razón». «No estoy de acuerdo», dijo Sofía con firmeza. «Cometiste un error, sí, pero tenías derecho a vivir tu propia vida. ¿A qué costo? ¿50 familias sin trabajo? No podías saber lo que iba a pasar. Debí haberlo sabido», insistió Mateo. «Las señales estaban ahí, pero yo estaba tan desesperado por escapar, por demostrar que podía ser algo más que el hijo del dueño de la fábrica, que ignoré todo lo demás». Sofía dejó su taco y extendió su mano sobre la mesa, dudando por un momento antes de tocar la de Mateo. «Escúchame», dijo con suavidad pero con firmeza. «No puedes cargar con eso para siempre. No puedes castigarte el resto de tu vida por una decisión que tomaste cuando estabas tratando de encontrar tu camino». Mateo miró su mano sobre la suya, pero no la retiró. «¿Y si esa decisión define quién soy? No lo hace. Lo que hiciste después lo define». «¿Qué hiciste con el dinero de la venta?». «Creé mi empresa de tecnología. Desarrollamos software para pequeños negocios. Ahora empleamos a más de 200 personas. ¿Y les pagas bien? ¿Los tratas con respeto?». Mateo asintió lentamente. «Mejor de lo que la mayoría de las empresas tecnológicas. Me aseguro de eso». «Entonces no traicionaste a tu padre. Aprendiste de su ejemplo y lo aplicaste de una forma diferente. Eso no es traición, Mateo. Eso es evolución». Por primera vez desde que comenzó a hablar del tema, algo en la expresión de Mateo se suavizó. No era aceptación completa, no era perdón instantáneo, pero había una grieta en esa coraza de culpa que había construido alrededor de sí mismo. «Mi madre no lo ve así. Tu madre está dolida. Perdió a su esposo y sintió que también te perdió a ti. Pero eso no significa que tenga razón. ¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque yo también he cargado con culpas que no me correspondían», respondió Sofía. «Durante años me sentí responsable de hacer feliz a Javier. Cada vez que estaba de mal humor, cada vez que estaba distante, cada vez que me ignoraba, me preguntaba qué había hecho mal. Me disculpaba por cosas que no eran mi responsabilidad. Y eventualmente me convencí de que era mi trabajo cargar con su infelicidad. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no lo era?». «Esta noche», admitió Sofía. «Cuando lo vi con esa mujer en su historia de Instagram, riendo, disfrutando, mientras yo estaba sentada sola esperándolo, me di cuenta de que el problema nunca fui yo. Él simplemente no me quería de la forma en que yo necesitaba ser querida. Y eso está bien, porque yo tampoco lo quería realmente. Solo tenía miedo de admitirlo». Mateo volteó su mano para entrelazar sus dedos con los de Sofía. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero sintió como si algo importante acabara de cambiar entre ellos. «¿De qué tenías miedo?», preguntó con suavidad. «De estar sola, de confirmar que hay algo en mí que hace que las personas se vayan, de descubrir que tal vez no soy suficiente». «Eres suficiente, Sofía. No me conoces lo suficiente para saber eso. Sé lo que he visto esta noche, y eso es suficiente para mí». Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos nuevamente.
pero esta vez no eran de tristeza, eran de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estaría bien mágicamente, sino la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría estar bien eventualmente. Don Héctor se acercó con 2 cafés humeantes que nadie había pedido. «Cortesía de la casa», dijo con una sonrisa. «Se ven como si lo necesitaran». «Gracias, don Héctor», dijo Mateo. El anciano asintió y se alejó, dejándolos solos nuevamente. Sofía tomó su café y bebió un sorbo. Estaba fuerte y dulce, exactamente como necesitaba que fuera. «¿Alguna vez intentaste hablar con tu madre?», preguntó. «Después de todo este tiempo». «Lo intenté. Hace un año fui a su casa. Ella abrió la puerta, me miró y la cerró sin decir una palabra. Lo siento». «Yo también». Mateo exhaló profundamente. «Pero entiendo su dolor. Perdió al amor de su vida y luego sintió que su hijo destruyó su legado. No sé cómo arreglar eso». «Tal vez no puedas arreglarlo», dijo Sofía. «Tal vez solo puedas vivir tu vida de la mejor manera posible y esperar que algún día ella vea que honraste a tu padre a tu manera. Y si nunca lo ve, entonces tendrás que vivir con eso. Pero no puedes dejar que su dolor defina tu vida. Ya has pagado suficiente por esa decisión». Mateo la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «¿Cómo es que apenas te conozco y ya me entiendes mejor que personas que he conocido durante años?» «Porque ambos estamos rotos de formas similares», respondió Sofía. «Y a veces las personas rotas pueden ver las grietas en los demás mejor que nadie. No me gusta pensar en ti como rota». «¿Por qué no?». «Porque no lo estás. Estás reajustándote, encontrando nuevas formas de encajar las piezas». Sofía sonrió. «Eso suena mucho mejor que estar rota. Entonces digamos eso en su lugar». Terminaron sus tacos en un silencio cómodo. La pareja joven en la esquina se levantó y se fue, dejándolos solos en el restaurante, excepto por el hombre en la barra que seguía bebiendo su café como si tuviera todo el tiempo del mundo. Don Héctor limpiaba el mostrador tarareando suavemente una canción que Sofía no reconocía. «¿Qué hora es?», preguntó Sofía de pronto. Mateo miró su reloj. «Casi las 2. Debería irme a casa». «¿Deberías?». Sofía lo pensó por un momento. «No quiero», admitió. «Pero siento que debería. Tiene sentido. Todo el sentido del mundo». Mateo hizo una pausa. «¿Puedo llevarte? ¿No vives del otro lado de la ciudad?». «Sí, pero no me importa. No quiero ser una molestia». «Sofía», dijo Mateo, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que ella lo mirara directamente. «Eres muchas cosas, pero una molestia no es una de ellas». Sofía sintió su corazón acelerarse ligeramente. No era atracción física, o al menos no solo eso. Era algo más profundo, más peligroso. Era la sensación de ser vista, realmente vista por primera vez en años. «Está bien», dijo finalmente. «Llévame a casa». Mateo pagó la cuenta a pesar de las protestas de Sofía y salieron a la noche fría. La ciudad estaba más tranquila ahora. Las celebraciones de Año Nuevo habían disminuido y solo quedaban los rezagados y los que no tenían ningún lugar a donde ir. Subieron al auto y Mateo encendió la calefacción antes de preguntarle su dirección. «Vivo en el centro», dijo Sofía, «cerca del mercado de San Juan». Mateo asintió y comenzó a conducir. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos taxis circulaban buscando pasajeros de último momento. Sofía miró por la ventana, viendo su ciudad desde esta nueva perspectiva. Acompañada por alguien que hace solo unas horas era un completo desconocido y que ahora se sentía como algo más. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo después de un rato. «En lo extraña que es esta noche. En cómo hace 6 horas estaba en el peor momento de mi vida y ahora no sé cómo describirlo. ¿Mejor? Diferente. No sé si es mejor todavía, pero es diferente. Lo diferente puede ser bueno o puede ser aterrador. También puede ser ambas cosas». Sofía sonrió a pesar de sí misma. «Siempre tienes una respuesta para todo, ¿verdad?». «No, solo para las cosas que importan». Llegaron a su edificio demasiado rápido. Mateo estacionó frente a la entrada y apagó el motor. Por un momento ninguno de los dos se movió, como si moverse significara romper algo frágil que se había construido entre ellos durante la noche. «Gracias», dijo Sofía finalmente, «por todo, por pagar mi cuenta, por escucharme, por verme». «Gracias a ti», respondió Mateo, «por recordarme que todavía puedo conectar con alguien de forma real».
Sofía abrió la puerta, pero antes de bajar se detuvo. «¿Mateo? ¿Sí? ¿Volveré a verte?» La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y miedo. Mateo la miró durante un largo momento antes de responder. «¿Quieres volver a verme?» «No lo sé», admitió Sofía con honestidad. «Parte de mí quiere, pero la otra parte tiene miedo de que si nos volvemos a ver, esto se convierta en algo real, y no sé si estoy lista para algo real todavía». «Yo tampoco», dijo Mateo, «pero tampoco sé si estoy listo para que esta noche sea todo lo que tengamos». Sofía asintió lentamente, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Entonces, déjame tu número», dijo, «y cuando ambos estemos listos, si es que alguna vez lo estamos, podemos descubrir qué es esto». Mateo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina y completa que Sofía le había visto en toda la noche. «Me parece justo». Intercambiaron números en silencio. Cuando Sofía finalmente bajó del auto, sintió el peso de la noche cayendo sobre ella como una manta pesada. Caminó hacia la entrada de su edificio, pero antes de entrar se giró. Mateo todavía estaba ahí, esperando para asegurarse de que entrara segura. Levantó su mano en una despedida silenciosa y él respondió con el mismo gesto. Subió las escaleras hasta su departamento en el tercer piso, sus tacones resonando en el silencio de la madrugada. Abrió la puerta y entró a su espacio vacío, al lugar donde había vivido con Javier durante 2 años, pero que nunca realmente sintió como suyo. Dejó su bolso en el sofá y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el auto de Mateo todavía estacionado abajo. Esperó preguntándose si se iría o si también necesitaba este momento para procesar todo lo que había pasado. Después de unos minutos, las luces del auto se encendieron y Mateo se fue lentamente, desapareciendo en la noche. Sofía se quedó ahí parada, viendo el espacio vacío donde había estado su auto, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, no todavía, pero era posibilidad, era esperanza, era la sensación de que tal vez, solo tal vez, el año que acababa de comenzar podría ser diferente. Sofía no durmió esa noche. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo mientras su mente reproducía cada momento de las últimas horas como una película en loop. La humillación en el restaurante, la aparición de Mateo, sus conversaciones en el mirador y en la taquería, la forma en que sus manos se habían entrelazado sobre la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Todo se sentía real e irreal al mismo tiempo, como si hubiera vivido una vida completa en el transcurso de pocas horas. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, finalmente se levantó. Se preparó un café y se sentó en el sofá con su teléfono en la mano. Había 17 mensajes de Javier que llegaron durante la madrugada. No los abrió. No necesitaba hacerlo para saber lo que dirían. Excusas, justificaciones, tal vez una disculpa vacía que no significaba nada porque venía demasiado tarde y de un lugar equivocado. En su lugar, abrió la conversación con Mateo. No había mensajes, solo su nombre en la pantalla. Mateo Castellanos. 2 palabras que de alguna manera pesaban más que los 3 años que había pasado con Javier. Dejó el teléfono a un lado y se levantó para ducharse. El agua caliente golpeó su piel y finalmente permitió que las lágrimas cayeran, mezclándose con el agua hasta que no pudo distinguir una de otra. Lloró por el tiempo perdido, por la versión de sí misma que había sacrificado para encajar en la vida de alguien más, por todas las veces que había silenciado su propia voz para mantener la paz. Pero también lloró de alivio, porque finalmente había terminado. Finalmente podía respirar. Cuando salió de la ducha, se sintió más ligera, no curada, no completa, pero más ligera. Se vistió con ropa cómoda y decidió hacer algo que no había hecho en meses: trabajar en un proyecto personal. Abrió su laptop y comenzó a diseñar sin un cliente en mente, sin un objetivo comercial, solo creando por el placer de crear. Pasaron 2 horas antes de que su teléfono sonara. Era un mensaje de su mejor amiga, Lucía. «¿Cómo estuvo anoche? Quiero todos los detalles del restaurante elegante con Javier». Sofía miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. «Javier no llegó. Me dejó plantada». La respuesta de Lucía fue inmediata. «¿Qué? Voy para allá. No aceptaré un no como respuesta». Sofía sonrió a pesar de sí misma. Lucía era así,
impulsiva y protectora, exactamente el tipo de amiga que necesitaba en este momento. «Trae café, el bueno». «Ya voy en camino». 30 minutos después, Lucía tocaba a su puerta con 2 cafés grandes y una bolsa de pan dulce. En el momento en que Sofía abrió la puerta, Lucía dejó todo en el suelo y la abrazó con fuerza. «Ese desgraciado», murmuró contra el hombro de Sofía. «Voy a matarlo». Lentamente. Sofía se rió, una risa genuina que le sorprendió a ella misma. No vale la pena ir a prisión por él. Lucía se separó y la miró con los ojos entrecerrados. «Estás demasiado tranquila». «¿Qué pasó? ¿Por qué no estás hecha un desastre?» «Porque conocí a alguien». Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «Necesito escuchar esta historia. Ahora». Se sentaron en el sofá y Sofía le contó todo, desde el mensaje de Javier hasta su conversación final con Mateo frente a su edificio. Lucía la escuchó sin interrumpir, algo raro en ella, y cuando Sofía terminó, se quedó en silencio por un momento. «Entonces déjame ver si entendí bien», dijo finalmente. «Un empresario millonario pagó tu cuenta de 8,000 pesos, te llevó a un mirador a hablar sobre sus traumas, luego a una taquería, y después te dejó en tu casa sin intentar nada, y ahora tienes su número pero no sabes si quieres hablarle, básicamente». «Sofía, ¿te das cuenta de lo loco que suena eso?» «Completamente». Lucía sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Y cómo era? ¿Guapo?» «Sí, pero no es solo eso. Hay algo en él, no sé cómo explicarlo. Es como si pudiera ver a través de todas las capas que uso para protegerme, y en lugar de asustarse, se quedó. Suena peligroso. Lo sé. ¿Vas a volver a verlo?» «No lo sé. Parte de mí quiere, pero la otra parte siente que necesito tiempo para descubrir quién soy sin Javier antes de involucrarme con alguien más». Lucía asintió lentamente. «Eso es muy maduro de tu parte, pero también está bien si decides que quieres volver a verlo. No tienes que tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso. ¿Y si lo arruino? ¿Y si descubro que no soy capaz de estar en una relación sana? Entonces lo arruinas y aprendes de eso. Pero no puedes vivir tu vida con miedo a cometer errores, Sophie. Los errores son la única forma en que crecemos». Sofía tomó un sorbo de su café, dejando que las palabras de Lucía se asentaran. Tenía razón, como siempre. Pero saber que tenía razón y actuar en consecuencia eran 2 cosas completamente diferentes. «¿Qué hay de Javier?», preguntó Lucía. «¿Vas a hablar con él?» «Eventualmente, pero no hoy. Hoy solo quiero existir sin tener que explicarle nada a nadie». «Me parece perfecto. Entonces pasemos el día juntas, como en los viejos tiempos». Pasaron el resto del día viendo películas malas y comiendo comida chatarra, y por primera vez en meses, Sofía se sintió como ella misma. No la versión pulida que presentaba al mundo, no la novia complaciente que había sido para Javier, solo ella, con sus defectos, sus inseguridades, sus miedos, pero también con su fuerza, su creatividad, su capacidad de reír incluso cuando todo parecía estar desmoronándose. Cuando Lucía se fue al anochecer, Sofía se encontró sola nuevamente con sus pensamientos. Tomó su teléfono y miró la conversación con Mateo. Sus dedos se movieron sobre el teclado escribiendo y borrando mensajes que nunca enviaba. «Gracias por anoche». Borrar. «¿Cómo estás?» Borrar. «No puedo dejar de pensar en ti». Borrar. Finalmente, dejó el teléfono a un lado sin enviar nada. Si iba a hacer esto, si iba a explorar lo que había entre ellos, necesitaba hacerlo cuando estuviera segura de que lo hacía por las razones correctas. No porque tuviera miedo de estar sola, no porque quisiera vengarse de Javier, sino porque genuinamente quería conocer a este hombre que había aparecido en su vida de la forma más inesperada. Los días siguientes pasaron en una niebla extraña. Sofía se obligó a mantener su rutina, trabajar en sus proyectos de diseño, ir al gimnasio, ver a sus amigos. Pero todo se sentía diferente ahora, como si estuviera viendo su vida a través de un filtro nuevo. Las cosas que antes le parecían importantes, ahora se sentían triviales, y las cosas que había ignorado durante años, de pronto exigían su atención. Javier llamó 4 veces. Ella no contestó. Finalmente, el tercer día después de Año Nuevo, le envió un mensaje simple. «Necesitamos hablar. Paso mañana a las 6 por mis cosas». La respuesta de Javier fue inmediata. «Sofía, por favor, déjame explicarte». Ella escribió de vuelta. «No hay nada que explicar.
Ya está decidido. No hubo respuesta después de eso. Esa noche, mientras organizaba las cosas de Javier en cajas, su teléfono sonó. Era un mensaje de Mateo. Su corazón se aceleró cuando lo abrió. He estado pensando en ti. Espero que estés bien. Sofía miró el mensaje durante largo rato antes de responder. También he estado pensando en ti. ¿Cómo has estado? Ocupado, tratando de no pensar demasiado. ¿Funcionando? No realmente. Sofía sonrió. Conozco esa sensación. ¿Has hablado con él? Mañana viene por sus cosas. Después de eso, no tendremos nada más que hablar. ¿Cómo te sientes al respecto? Sofía lo pensó honestamente antes de responder. Aliviada, asustada, ambas cosas al mismo tiempo. Tiene sentido. El cambio siempre da miedo, incluso cuando es necesario. ¿Tú también tienes miedo? Todo el tiempo. Pero he aprendido que el miedo solo significa que estás a punto de hacer algo que importa. Sofía sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. Había algo en la forma en que Mateo hablaba, en su honestidad sin filtros, que la hacía sentir menos sola en sus propios miedos. ¿Puedo preguntarte algo? Escribió. Lo que sea. ¿Por qué me escribiste? Después de todo lo que hablamos sobre necesitar tiempo. La respuesta tardó un poco más en llegar. Porque no quería que pensaras que esa noche no significó nada para mí. Significó todo. Y aunque no sé qué somos o qué seremos, quería que supieras que no puedo dejar de pensar en ti. Sofía sintió lágrimas picándole los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complicado. Alivio, miedo, esperanza, todo mezclado en una emoción que no sabía cómo nombrar. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, escribió finalmente. Y eso me asusta porque apenas te conozco. Entonces conozcámonos, sin presiones, sin expectativas. Solo conozcámonos. ¿Cómo? ¿Tienes planes este fin de semana? Sofía miró su calendario vacío. Ninguno. Hay una galería de arte que acaba de abrir en el centro. Pensé que tal vez, como diseñadora, te gustaría verla. Podríamos ir el sábado, si quieres. Sofía sintió su corazón latiendo más rápido. Era solo una invitación simple a ver arte, nada grandioso ni romántico, pero se sentía como algo más. Se sentía como una elección, una decisión consciente de dar un paso hacia algo incierto, pero potencialmente hermoso. Me gustaría, escribió, pero necesito que entiendas algo. Dime, todavía estoy descubriendo quién soy sin Javier, y ese proceso va a ser complicado y probablemente caótico. No sé si estoy lista para algo serio. No sé si lo estaré pronto. No te estoy pidiendo algo serio, Sofía. Solo te estoy pidiendo una tarde. Podemos descubrir el resto mientras avanzamos. Sofía sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Está bien. El sábado entonces. El sábado. Te recojo a las 3. Perfecto. Dejó el teléfono y miró las cajas llenas de las pertenencias de Javier. 3 años de una relación, reducidos a 4 cajas de cartón. Parecía tan poco para tanto tiempo, pero tal vez eso era apropiado. Tal vez su relación siempre había sido menos de lo que ella había pretendido que era. Se preparó para la cama, pero antes de apagar la luz, tomó su teléfono una última vez. Había un último mensaje de Mateo. Gracias por darme una oportunidad. Sé que no es fácil confiar después de lo que pasaste. No te decepcionaré. Sofía escribió de vuelta. Solo sé tú mismo. Eso es todo lo que necesito. Cuando finalmente apagó la luz y cerró los ojos, descubrió que por primera vez en días podía respirar profundamente sin sentir ese peso en el pecho. No era felicidad todavía, no era seguridad completa, pero era algo. Era esperanza, era posibilidad, era la sensación de que tal vez, solo tal vez, había algo bueno esperándola del otro lado de todo este dolor. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se probó 5 conjuntos diferentes antes de decidirse por unos jeans y una blusa simple pero elegante. No quería parecer que se había esforzado demasiado, pero tampoco quería verse como si no le importara. Era un equilibrio delicado que finalmente abandonó cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo preocupándose por cosas superficiales. A las 3 en punto exactas, Mateo tocó a su puerta. Cuando abrió, lo encontró vestido casualmente en jeans y una camisa azul que resaltaba sus ojos. Llevaba una pequeña sonrisa nerviosa que la hizo sentir mejor sobre sus propios nervios. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella. Se miraron por un momento,
y Sofía pudo sentir ese mismo reconocimiento que había sentido en el restaurante, la sensación de ver a alguien y pensar, tú también sabes cómo se siente. ¿Lista?, preguntó Mateo. Lista. Bajaron juntos, y cuando llegaron a su auto, Mateo abrió la puerta para ella con un gesto que se sentía anticuado pero dulce. Subió y esperó mientras él rodeaba el auto y se sentaba del lado del conductor. Tengo que confesar algo, dijo Mateo antes de encender el motor. ¿Qué? He estado nervioso toda la mañana. No he podido concentrarme en nada. Tuve una junta importante y no escuché ni una palabra de lo que dijeron. Sofía se rió. Yo me probé 5 conjuntos diferentes. Te ves hermosa. Tú también te ves bien. Mateo sonrió y encendió el motor. Mientras salían del estacionamiento, Sofía miró por la ventana hacia su edificio. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si esto con Mateo se convertiría en algo real o si solo sería una hermosa distracción mientras sanaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con no saberlo. Estaba bien con simplemente existir en el momento, con permitirse sentir, sin analizar cada emoción, hasta destruirla. Mateo extendió su mano sobre la consola central, con la palma hacia arriba en invitación silenciosa. Sofía la miró por un momento antes de tomar su mano. Sus dedos se entrelazaron naturalmente y sintió ese mismo calor que había sentido en la taquería. No era fuego consumidor, no era pasión desesperada. Era algo más suave, más profundo. Era conexión, era posibilidad. Era el comienzo de algo que aún no tenía nombre, pero que tal vez, con tiempo y paciencia, podría convertirse en algo hermoso. La galería estaba ubicada en una calle antigua del centro, que Sofía había recorrido cientos de veces, sin notar nunca el edificio. Era una construcción colonial restaurada, con paredes blancas y techos altos, que hacían que cada paso resonara suavemente. Las obras expuestas eran de artistas contemporáneos mexicanos, piezas que jugaban con color y forma de maneras que desafiaban la percepción tradicional. Mateo y Sofía caminaron lentamente por las salas, sus manos aún entrelazadas pero con un agarre ligero que permitía que cualquiera pudiera soltarse en cualquier momento. No lo hicieron. Se detuvieron frente a una pintura grande que mostraba una figura fragmentada, como si alguien hubiera tomado una persona y la hubiera roto en pedazos antes de intentar volver a armarla, dejando espacios vacíos donde las piezas no encajaban perfectamente. «Me recuerda a algo que dijiste», murmuró Sofía sin apartar la vista de la obra, sobre estar rota y encontrar nuevas formas de encajar las piezas. Mateo observó la pintura con expresión pensativa. Es interesante que el artista dejara los espacios vacíos visibles, como si quisiera decir que está bien no encajar perfectamente, que los huecos también son parte de lo que nos hace completos. ¿Crees eso realmente? ¿Que los huecos nos hacen completos? Creo que las experiencias que nos rompen nos enseñan cosas que nunca aprenderíamos de otra forma. No diría que estoy agradecido por ellas, pero tampoco puedo negar que me cambiaron. Me hicieron más consciente, más presente. Sofía asintió lentamente, entendiendo exactamente lo que quería decir. Se movieron a la siguiente sala, donde una instalación de espejos creaba reflejos infinitos de los visitantes. Sofía se vio multiplicada docenas de veces, cada reflejo ligeramente diferente, dependiendo del ángulo del espejo. ¿Cuál de ellas soy realmente?, preguntó con una sonrisa irónica. ¿La que veo de frente o todas las versiones que no puedo ver desde mi perspectiva? Todas ellas, respondió Mateo, y ninguna. Somos diferentes versiones de nosotros mismos dependiendo de quién nos está mirando. La persona que ven nuestros amigos no es la misma que ven nuestros enemigos. La que vemos en el espejo no es la que otros ven cuando nos miran. Entonces nunca podemos conocernos realmente, o tal vez nos conocemos mejor cuando dejamos de intentar definirnos con una sola versión. Salieron de la sala de espejos y se encontraron en un jardín interior donde habían colocado esculturas entre plantas tropicales. El aire era húmedo y fragante, completamente diferente del resto de la galería. Había un banco de piedra bajo una palmera y Mateo señaló hacia él. ¿Quieres sentarte un momento? Sí. Se sentaron juntos, sus cuerpos lo suficientemente cerca como para tocarse, pero sin hacerlo. Sofía podía sentir el calor que emanaba de él, podía escuchar su respiración tranquila y constante. Era reconfortante, de una forma que no esperaba.
«¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Mateo después de un momento de silencio. «Depende de qué tan personal. ¿Qué te hizo quedarte con Javier tanto tiempo? No estoy juzgando, solo quiero entender». Sofía respiró profundamente, considerando su respuesta cuidadosamente. No quería darle una respuesta superficial, no cuando él había sido tan honesto con ella. «Al principio fue diferente», comenzó. «Javier era atento, cariñoso, me hacía sentir especial, pero gradualmente comenzó a cambiar. O tal vez siempre fue así, y yo estaba demasiado enamorada para notarlo. Empezó a cancelar planes, a criticar pequeñas cosas sobre mí que antes le gustaban. Y cada vez que yo protestaba, me decía que estaba siendo demasiado sensible, que él solo estaba ocupado o estresado, y yo me lo creí. Empecé a ajustar mi comportamiento para no molestarlo. Me hice más pequeña para que él tuviera más espacio. Y eventualmente me convencí de que eso era normal, que así eran las relaciones maduras. Pero no es así. No, coincidió Sofía. Pero cuando estás adentro, cuando has invertido tanto tiempo y energía en hacer que funcione, es difícil ver la salida. Cada día que pasaba sentía que tenía que justificar todo ese tiempo perdido, haciendo que finalmente funcionara, cayendo en la falacia del costo hundido una y otra vez. ¿Y qué habría pasado si yo no hubiera aparecido esa noche? ¿Crees que lo habrías dejado? Sofía lo pensó honestamente. No lo sé. Quiero creer que sí, que eventualmente habría tenido el valor, pero la verdad es que no estoy segura. Tal vez habría seguido esperando a que cambiara, esperando a que las cosas volvieran a ser como al principio, esperando indefinidamente. ¿Me odias por haberte forzado a enfrentarlo? ¿Odiarte? Sofía lo miró sorprendida. No, para nada. Si acaso te estoy agradecida. Me diste el empujón que necesitaba pero que no podía darme a mí misma. Mateo sonrió levemente, pero había algo de tristeza en sus ojos. A veces es más fácil hacer por otros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Estás hablando de tu madre? Él asintió. No puedo perdonarme a mí mismo por lo que hice con la fábrica de mi padre, pero si viera a otra persona torturándose por una decisión similar, le diría que se perdone, que todos cometemos errores y que castigarse eternamente no los deshace, pero aplicar esa lógica a mí mismo es imposible. Entonces déjame aplicarla por ti, dijo Sofía con firmeza. Lo que hiciste estuvo mal, sí, pero no eres un mal hombre. Un mal hombre no se culparía tanto. Un mal hombre no habría construido una empresa donde trata bien a sus empleados porque aprendió de ese error. Un mal hombre no estaría sentado aquí compartiendo su dolor conmigo en lugar de esconderlo detrás de dinero y éxito. Mateo la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que le decía que nadie le había dicho esas palabras antes, o que si lo habían hecho, él no las había creído. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto lo peor de las personas. Viví con alguien que nunca asumió responsabilidad por nada, que siempre encontraba la forma de hacer que sus errores fueran culpa de alguien más. Tú eres lo opuesto. Asumes demasiada responsabilidad, incluso por cosas que no podías controlar completamente. No siento que sea demasiada. Siento que es la cantidad correcta para el daño que causé. Mateo, escúchame. Sofía tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla directamente. Has pagado suficiente. No sé si tu madre alguna vez te perdonará. No sé si alguna vez podrás perdonarte completamente a ti mismo. Pero estás haciendo el trabajo. Estás tratando de ser mejor. Eso tiene que contar para algo. Por un momento, pensó que él iba a llorar. Pudo ver la emoción luchando detrás de sus ojos, la tensión en su mandíbula, mientras trataba de mantener el control. Pero entonces exhaló profundamente y asintió lentamente. Gracias, susurró, por ver algo en mí que yo no puedo ver todavía. Sofía dejó caer sus manos, pero no rompió el contacto visual. Tal vez esa es una de las cosas hermosas de conectar con alguien. Podemos ver en ellos lo que no pueden ver en sí mismos. Se quedaron así por un largo momento, mirándose el uno al otro en ese jardín interior que se sentía como otro mundo completamente diferente. Sofía era consciente de cada respiración, de cada latido de su corazón, de la forma en que el tiempo parecía haberse ralentizado hasta casi detenerse. Fue Mateo quien finalmente rompió el silencio. ¿Tienes hambre? Hay un café cerca de aquí que hace un pastel de chocolate increíble.
Sofía sonrió agradecida por el cambio de tema y al mismo tiempo sintiendo la pérdida de ese momento intenso. Siempre tengo espacio para pastel de chocolate. Salieron de la galería y caminaron por las calles del centro histórico. Era un sábado por la tarde y las aceras estaban llenas de familias, parejas y turistas. El sol de enero era suave y cálido sin ser agobiante. Mateo no tomó su mano esta vez, y Sofía no sabía si era porque había demasiada gente o porque algo había cambiado entre ellos en ese jardín interior. El café era pequeño y acogedor, con paredes llenas de fotografías antiguas de la ciudad y mesas de madera desgastadas por años de uso. Encontraron una mesa cerca de la ventana y ordenaron 2 rebanadas de pastel de chocolate y café. Entonces, dijo Sofía cuando el mesero se alejó, cuéntame más sobre tu empresa. ¿Qué tipo de software desarrollan? Sistemas de gestión para pequeños negocios, explicó Mateo. Inventario, contabilidad, facturación, todo integrado en una plataforma fácil de usar. La mayoría de los programas en el mercado son demasiado complejos o demasiado caros para negocios pequeños. Queríamos crear algo accesible. Suena como si realmente te importara ayudar a esas personas. Me importa. Después de lo que pasó con la fábrica de mi padre, me di cuenta de que los pequeños negocios son la columna vertebral de la economía, pero son los que menos apoyo reciben. Si podía hacer algo para facilitarles las cosas, aunque fuera un poco, tal vez podría compensar parte del daño que causé. ¿Y ha funcionado? ¿La empresa? Mejor de lo que esperaba. Tenemos más de 500 clientes ahora, la mayoría pequeñas tiendas familiares o negocios locales. Cada vez que uno de ellos me dice que nuestro software les ahorró tiempo o dinero, siento que tal vez estoy haciendo algo bien. El pastel llegó y era exactamente como Mateo lo había descrito. Rico, denso, perfectamente balanceado entre dulce y amargo. Sofía cerró los ojos con el primer bocado, saboreándolo completamente. «Esto es increíble», murmuró. «Te lo dije». Comieron en silencio por un momento, pero no era incómodo. Sofía se estaba dando cuenta de que había diferentes tipos de silencio con Mateo. Algunos eran cargados de emoción no expresada, otros eran simplemente cómodos. 2 personas existiendo juntas, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. «¿Y tú?», preguntó Mateo después de un rato. «Háblame de tu trabajo. ¿Qué tipo de diseño haces?» «De todo un poco. Logotipos, material promocional, diseño web. Trabajo principalmente con clientes independientes y pequeños negocios». Hizo una pausa. «La verdad es que dejé de tomar proyectos que me emocionaban hace como un año. Me enfocaba en lo que pagaba bien y era rápido, pero perdí la pasión por ello». «¿Por qué?», Sofía suspiró. «Porque Javier siempre decía que mis proyectos personales eran pérdida de tiempo, que si no generaban ingreso inmediato no valían la pena, y eventualmente empecé a creerle. Dejé de experimentar, dejé de arriesgarme, solo hacía lo seguro y predecible. Y ahora estoy tratando de reconectarme con esa parte de mí, la parte que diseñaba solo por el placer de crear algo hermoso. Es difícil, me siento oxidada, como si hubiera olvidado cómo acceder a esa creatividad. Dale tiempo, no puedes forzar la creatividad, tiene que volver naturalmente». «¿Cómo sabes eso?». «Porque cuando Daniela se fue pasé 6 meses sin poder tomar una sola decisión creativa sobre mi empresa. Todo lo que hacía era mecánico, funcional, sin alma. Mis empleados lo notaron, mis clientes lo notaron. Tuve que aprender a ser paciente conmigo mismo, a permitirme estar en ese lugar de vacío hasta que lentamente comenzó a llenarse de nuevo». Sofía lo miró con nueva admiración. Había algo valiente en admitir vulnerabilidad de esa manera, en reconocer que no siempre tenía las respuestas. ¿Y ahora? ¿Ya volvió? Está volviendo. Algunos días más que otros, pero ya no me asusto cuando tengo días malos. Sé que son parte del proceso. Terminaron su pastel y pidieron más café. La tarde se estaba convirtiendo en noche, y las luces del café se encendieron automáticamente, creando una atmósfera más íntima. Sofía se dio cuenta de que habían estado juntos durante casi 5 horas y el tiempo había pasado sin que lo notara. No había momentos incómodos, no había silencios forzados, solo flujo natural de conversación interrumpido por momentos de silencio cómodo. «¿Sabes qué me gusta de esto?», dijo Sofía de pronto. «¿De qué?». «De estar contigo. No siento que tenga que ser una versión editada de mí misma. Puedo hablar de mis miedos, de mis fracasos,
de lo complicado que es todo, y no siento que me estés juzgando. Es porque yo también soy un desastre, dijo Mateo con una sonrisa. Es difícil juzgar a alguien cuando estás igual de roto. No estás roto, Mateo. Estás sanando. Hay una diferencia. Tú también estás sanando. Sí, supongo que ambos lo estamos. Mateo extendió su mano sobre la mesa nuevamente, con la palma hacia arriba. Sofía no dudó esta vez. Tomó su mano y sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado haciéndolo durante años en lugar de días. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Mateo. Por supuesto. Tenía miedo de que este día fuera extraño, que la magia de esa primera noche se hubiera perdido en la luz del día, pero no fue así. Si acaso, esto se siente más real. A mí también me preocupaba eso, admitió Sofía. Pensé que tal vez había romantizado todo en mi cabeza, que cuando te viera de nuevo me daría cuenta de que no eras quien pensaba que eras. Y estaba equivocada. Eres exactamente quien pensé que eras. Complicado, honesto, lastimado pero tratando de sanar. Real. Mateo apretó su mano suavemente. No sé a dónde va esto, Sofía. No puedo prometerte nada porque yo mismo no sé qué puedo dar, pero quiero seguir intentando. Quiero seguir conociéndote. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Sofía sintió su corazón acelerarse. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No promesas grandiosas que probablemente no se cumplirían, no declaraciones de amor eterno después de solo conocerse unos días. Solo honestidad, solo la promesa de intentarlo. Yo también quiero eso, dijo, pero necesito que entiendas que voy a tener días malos. Días donde extrañe la comodidad de lo familiar, incluso cuando sé que no era bueno para mí. Días donde dude de todo, incluyendo esto. Y necesito que tú entiendas que voy a tener días donde me cierre completamente, donde mi ansiedad tome control y no pueda dejar que nadie entre. Días donde necesite espacio y no sea capaz de explicar por qué. Entonces hagamos un trato, dijo Sofía. Seamos honestos sobre los días malos. No fingiremos que todo está bien cuando no lo está. No nos alejaremos sin explicación, solo honestidad brutal, incluso cuando duela. Trato. Mateo levantó su taza de café. Por la honestidad brutal. Sofía levantó la suya. Por la honestidad brutal. Brindaron con sus tazas de café y Sofía sintió algo cambiando dentro de ella. No era amor. Todavía no. Era demasiado pronto para eso. Pero era algo más. Algo que se sentía como terreno fértil donde algo hermoso podría crecer si ambos lo cuidaban con paciencia y honestidad. Era posibilidad en su forma más pura. Salieron del café cuando el cielo ya estaba completamente oscuro. Las farolas del centro histórico se encendían una por una, creando círculos de luz dorada sobre el pavimento antiguo. Mateo y Sofía caminaron sin rumbo fijo, sin prisa por llegar a ningún lugar, simplemente disfrutando de la presencia del otro y del aire fresco de la noche. «No quiero que este día termine», dijo Sofía de pronto, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Mateo se detuvo y la miró directamente. «Entonces, no dejemos que termine todavía. ¿Qué propones?» Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Mateo y había algo travieso en ella que Sofía no había visto antes. «Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte». «¿Qué es?» «Si te lo digo, arruinaría la sorpresa». Sofía dudó por un momento, pero luego asintió. Había algo liberador en rendirse a lo desconocido, en confiar en este hombre que apenas conocía, pero que de alguna manera se sentía más seguro que personas que había conocido durante años. Caminaron de regreso hacia donde habían estacionado el auto. Mateo condujo por calles que Sofía conocía, pero en dirección opuesta a su departamento. No preguntó a dónde iban, simplemente confió. Después de 20 minutos, llegaron a un edificio alto cerca del centro. Mateo estacionó en el garaje subterráneo y la guió hacia el elevador. Presionó el botón del último piso. «¿Vives aquí?», preguntó Sofía. «Sí, pero no te estoy llevando a mi departamento, al menos no de la forma en que estás pensando». El elevador subió silenciosamente. Cuando las puertas se abrieron, Mateo la llevó por un pasillo hasta una puerta que no parecía conducir a un departamento, sino a una escalera. Subieron 2 pisos más hasta llegar a otra puerta con un letrero que decía «Acceso a azotea, solo residentes». Mateo sacó una llave y abrió la puerta. Una brisa fresca los recibió mientras salían a la azotea del edificio.
Y entonces Sofía vio por qué la había traído aquí. La ciudad se extendía ante ellos en todas direcciones, un océano de luces que parpadeaban como estrellas terrestres. Podía ver los edificios iluminados del centro, las calles trazando líneas brillantes a través de la oscuridad e incluso a lo lejos, las montañas que rodeaban la ciudad como guardianes silenciosos. Era espectacular. «Vengo aquí cuando necesito perspectiva», dijo Mateo, parándose junto a ella cerca del borde. «Cuando todo se vuelve demasiado grande, demasiado complicado, subo aquí y me recuerdo a mí mismo que soy solo una pequeña parte de algo mucho más grande». «Es hermoso», susurró Sofía, incapaz de apartar la mirada de la vista. «No se lo muestro a mucha gente. Este es mi lugar privado donde vengo a pensar, a procesar, pero quería compartirlo contigo». Sofía lo miró y vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. Vulnerabilidad mezclada con esperanza. Miedo mezclado con valentía. «Gracias por confiar en mí con esto», dijo con suavidad. «Gracias por ser alguien en quien puedo confiar». Se quedaron ahí parados, lado a lado, viendo la ciudad respirar debajo de ellos. Sofía podía escuchar el sonido distante del tráfico, el murmullo de voces desde las calles, el pulso constante de millones de vidas desarrollándose simultáneamente. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Sofía después de un largo silencio. «Hace apenas una semana mi vida se sentía como si estuviera terminando. Javier me había dejado plantada, me sentía humillada, rota, como si no valiera nada. Y ahora, parada aquí contigo, me doy cuenta de que esa noche no fue un final, fue un comienzo». «Los finales suelen ser comienzos disfrazados», respondió Mateo, «solo que no podemos verlos hasta que tenemos suficiente distancia». «¿Alguna vez te asusta?», preguntó Sofía. «¿Lo rápido que está pasando esto entre nosotros?» «Todo el tiempo», admitió Mateo, «pero también me asusta más la idea de no intentarlo, de dejar que el miedo me robe la posibilidad de algo real». Sofía se giró para mirarlo completamente. «Necesito decirte algo. Dime, cuando Javier me dejó en ese restaurante, mi primer pensamiento fue que confirmaba todo lo que siempre había temido sobre mí misma, que no era suficiente, que había algo fundamentalmente defectuoso en mí, que hacía que las personas se fueran. Pero estos días contigo me han mostrado algo diferente. Me han mostrado que el problema nunca fui yo, era que estaba con la persona equivocada». Mateo dio un paso más cerca de ella. «Sofía, mírame». Ella levantó la vista hacia sus ojos oscuros que reflejaban las luces de la ciudad. «Eres más que suficiente», dijo con una intensidad que la hizo temblar. «Eres inteligente, creativa, valiente, honesta. Eres todo lo que alguien podría querer. Y si Javier no pudo ver eso, entonces es un maldito idiota que no merecía ni un segundo de tu tiempo». Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de algo más profundo que no tenía nombre todavía. «¿Y tú?», susurró. «¿Tú puedes verlo?». «Puedo ver todo en ti», respondió Mateo, «y me aterra porque no sé si estoy listo. No sé si puedo ser lo que necesitas, pero quiero intentarlo». «Dios, Sofía, quiero intentarlo tanto que me duele». Algo dentro de Sofía se rompió en ese momento, no de forma dolorosa, sino como cuando rompes una presa y el agua finalmente puede fluir libremente. Dio un paso hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, y tomó el rostro de Mateo entre sus manos. «No necesito que estés listo», dijo con firmeza. «No necesito que tengas todas las respuestas. Solo necesito que seas honesto, que estés presente, que me veas realmente, no la versión de mí que quieres que sea». «Te veo», dijo Mateo, y su voz se quebró ligeramente. «Te veo completamente». «Y yo te veo a ti», respondió Sofía, «con todas tus cicatrices, todos tus miedos, toda tu culpa, y sigues siendo más real que cualquier persona que haya conocido». Mateo levantó sus manos y las colocó sobre las de Sofía, aún en su rostro. «No sé cómo va a terminar esto», admitió. «Podría ser hermoso o podría ser un desastre. Probablemente será ambas cosas al mismo tiempo». «Entonces, que sea ambas cosas», dijo Sofía con una sonrisa a través de las lágrimas. «Ya tuve suficiente de relaciones perfectas en la superficie que estaban podridas por dentro. Dame algo real, incluso si es complicado». «Puedo darte eso», dijo Mateo. «Real es lo único que sé cómo ser contigo». Se miraron durante un largo momento, y Sofía pudo sentir algo cambiando entre ellos. No era amor todavía,
no el tipo de amor que lleva años construir, pero era el comienzo de algo que podría convertirse en amor. Era elección, era valentía, era dos personas rotas decidiendo que tal vez, juntas, podrían encontrar una forma de estar completas. ¿Puedo besarte?, preguntó Mateo con suavidad. Pensé que nunca lo pedirías. Mateo se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión si quería. Pero Sofía no quería cambiar de opinión. Quería esto, lo quería a él. Quería esta sensación de estar completamente presente en un momento, sin miedo, sin dudas, solo existiendo. Cuando sus labios se tocaron, fue suave al principio, tentativo, pero entonces algo se encendió entre ellos y el beso se profundizó. No era desesperación ni pasión descontrolada, era promesa, era reconocimiento, era dos personas diciendo sin palabras: te elijo, te veo, quiero intentar esto contigo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Mateo apoyó su frente contra la de Sofía y cerró los ojos. «No quiero perderte», susurró. «Apenas te encontré y ya no puedo imaginar mi vida sin esto». «No vas a perderme», respondió Sofía con firmeza. «No mientras sigamos siendo honestos. No mientras sigamos eligiéndonos incluso cuando sea difícil». «Te voy a decepcionar a veces», advirtió Mateo. «Voy a tener días donde mi ansiedad tome control, días donde me cierre y no sepa cómo dejarte entrar». «Y yo voy a tener días donde dude de todo», dijo Sofía. «Días donde mis inseguridades griten más fuerte que tu amor, días donde necesite que me recuerdes por qué elegiste quedarte». «Entonces nos recordaremos mutuamente», dijo Mateo, tomando su mano y entrelazando sus dedos. «En los días buenos y en los malos. Nos recordaremos por qué vale la pena intentarlo». Sofía sonrió, una sonrisa genuina y completa que iluminó su rostro entero. «¿Sabes qué? Creo que Javier me hizo el mejor regalo de mi vida cuando me dejó plantada en ese restaurante». Mateo se rió. «¿Cómo es eso? Porque si no lo hubiera hecho, nunca habría conocido a este hombre increíblemente roto y honesto que está parado frente a mí ahora. Nunca habría descubierto que merezco algo mejor que conformarme. Nunca habría aprendido que a veces los finales más dolorosos conducen a los comienzos más hermosos. Entonces supongo que debería agradecerle», bromeó Mateo. «Su pérdida fue definitivamente mi ganancia». «Nuestra ganancia», corrigió Sofía, «porque tú también ganas algo en esto». «¿Qué gano?» «A mí, completamente, honestamente, sin filtros ni pretensiones. Solo yo. Es más de lo que podría haber pedido», dijo Mateo con sinceridad. Se quedaron abrazados en esa azotea, viendo la ciudad brillar debajo de ellos. Sofía apoyó su cabeza contra el pecho de Mateo y escuchó el latido constante de su corazón. Era reconfortante de una forma que no había experimentado antes. No era la emoción frenética del amor nuevo, sino algo más profundo y más estable. Era la sensación de haber encontrado algo real en un mundo lleno de superficialidad. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo después de un rato, su voz resonando en su pecho. «En que hace una semana mi mayor miedo era estar sola», respondió Sofía, «y ahora me doy cuenta de que estar sola nunca fue el problema. El problema era estar con alguien y aún sentirme sola. Eso era lo que realmente daba miedo. Y ahora no estás sola». «No», coincidió Sofía apretándolo más fuerte. «Ahora no estoy sola». Mateo besó la parte superior de su cabeza con ternura. «Ni yo tampoco». El viento sopló suavemente, arrastrando consigo el sonido de la ciudad y las promesas no dichas del futuro. Sofía cerró los ojos y se permitió simplemente sentir el calor del cuerpo de Mateo contra el suyo. Sentir la paz de estar exactamente donde se suponía que debía estar. Sentir la esperanza floreciendo en su pecho como una flor que finalmente encuentra el sol después de un largo invierno. No sabía qué les deparaba el futuro, no sabía si esto duraría meses o años o toda una vida, pero por primera vez en mucho tiempo estaba bien con no saberlo. Estaba bien con vivir en la incertidumbre, porque al menos era una incertidumbre compartida. Era un salto que estaban dando juntos, de la mano, confiando en que sin importar dónde aterrizaran, estarían juntos para enfrentarlo. «Mateo», dijo Sofía, levantando la vista hacia él. «¿Sí? Gracias por pagar mi cuenta esa noche». Él sonrió, esa sonrisa completa y genuina que ahora guardaba solo para ella. «Gracias por dejarme».
Se besaron nuevamente bajo las estrellas, rodeados por las luces de la ciudad que nunca dormía. Y en ese momento, con el viento en su cabello y el futuro extendiéndose ante ellos como un lienzo en blanco, esperando ser pintado, Sofía supo con absoluta certeza que todo lo que había pasado, todo el dolor y la humillación y el miedo, había valido la pena, porque la había llevado aquí, la había llevado a él, la había llevado a este momento perfecto e imperfecto, donde finalmente, se sentía completamente viva. Y cuando bajaron de esa azotea tomados de la mano, caminando juntos hacia lo desconocido, con sonrisas en sus rostros y esperanza en sus corazones, ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo real, algo honesto, algo que valdría cada momento de vulnerabilidad y miedo, el comienzo de su historia.